Esta es la imagen de Julius Lederer. Julius era un vagabundo que desde el año 2006 formó parte del paisaje urbano de la ciudad de A Coruña, un vagabundo singular que transitaba con la mirada perdida, cubierto de harapos, en ocasiones desnudo, un indigente que hubiera pasado a la historia como un excluido más, si no fuera porque dos estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad Camilo José Cela decidieron contar su historia. Y descubrieron muchas cosas, por ejemplo, que antes de este Julius, que están viendo en sus pantallas, hubo un Julius niño, un niño que había nacido en el año 1980 en la localidad alemana de Bornheim y que tenía esta imagen cuando era un niño pequeño. Ich bin der Julius Lederer und möchte wissen, wer mich scheiße und wer mich nicht scheiße findet. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es miércoles 10 de julio. Enrique Rodríguez Nogua, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Enrique es uno de los codirectores del documental El mundo tras Julius. Digo codirector porque junto con Enrique firman este trabajo del que vamos a hablar esta noche Pablo José Colado. ¿Por qué decidís hacer este documental, Enrique? Bueno, pues todo empezó como un trabajo universitario y la idea era hacer un trabajo de investigación. Decidimos este tema porque a mí me parecía bastante interesante. Además, hacía justo un año me había llamado mi padre al poco de irme a vivir a Madrid. Me había dicho que había muerto Julius. Y claro, era un tema eso, tan enigmático, tan misterioso. Se lo conté a Pablo, que no es gallego, que es zamorano, ¿no? Claro, pero sin embargo vivió bastantes años en Coruña. Ah. Entonces, de hecho, el viaje que hicimos fue también, recordó dónde vivió y demás. Y no sé, al principio era una historia, pues a mí me parecía súper interesante y lo que me decía él era que poco a poco se iba enganchando, porque al llegar a Coruña teníamos creo que 4 o 5 entrevistas y acabamos con 9 o 10. O sea, Vamos a ir hablando, utilizaba Enrique una palabra que es enigmático, porque efectivamente en torno a la figura de Julius se crearon muchísimos enigmas que antes que este documental fue respondiendo los medios de comunicación y muy particularmente La Voz de Galicia. Javier Becerra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Compañero de La Voz de Galicia, trabaja en la delegación de Coruña. Periodísticamente, ¿qué tenía de interesante la figura de Julius? Pues que toda la ciudad se había fijado en él, pero nadie sabía qué pasaba tras él, hasta que los medios de comunicación contaron lo que había detrás de él o lo que pudimos llegar a saber que había detrás de él. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que contamos para la gente que no conoció a Julius, la gente que no residió en Coruña o en otras localidades a las que posteriormente este joven alemán se marchó, Culleredo, Sada, Ferrol, Cedeira. Vamos a conocer un poco mejor a Julius Lederer. Julius era una incógnita en la ciudad. Casi todos los coruñeses le habían visto alguna vez recorriendo las calles desde el 2006. ¿Quién era aquel alemán de pelo y barba enmarañados, semidesnudo, cubierto solo por una manta y unas bolsas de basura? No pedía dinero, no causaba alborotos, se arropaba en los portales y solo preocupaba por su olor y su costumbre de calentarse quemando cosas. Julius no quería dejar la calle. Con educación rehusaba las ofertas de ayuda que le hacían servicios sociales y muchas personas anónimas. Ser vagabundo era su decisión y no necesitaba nada, pero su presencia en la ciudad abrió todo un debate. ¿Había que ayudarle aunque no quisiese? Y sobre todo, ¿era posible hacerlo? En el 2010, un médico, a petición de un juez, declaró que Julius estaba totalmente en sus cabales, podía decidir sobre sus actos y no precisaba dinero. Así que el chico de las bolsas de basura, como le conocían muchos, siguió vagabundeando. En el 2011 dejó a Coruña para recalar en varias ciudades del norte de Galicia, Sada, Ferrol, Cedeira, Viveiro, hasta llegar a Burela. Allí la Concejalía de Servicios Sociales logró lo que nadie había logrado antes. El chico fue ingresado en la unidad psiquiátrica del hospital Lucus Augusti. Alejado del mar y de su libertad, Julius falleció 2 meses después. Tenía 31 años. Sus padres se hicieron cargo de sus cenizas. Y es que su familia nunca se había desentendido de él, pero jamás logró convencerle de que dejase Galicia y volviese a Bornheim, su ciudad natal. Bueno, esto es enigmática e inquietante porque una vez que se sabe cuál es la biografía de Julius, pues probablemente nos hace preguntarnos que cualquiera de nosotros en el fondo podía ser en algún momento Julius. Enrique, por desgracia en estos momentos hay mucha gente que vive en la calle como consecuencia de la crisis económica, pero ¿qué tenía Julius distinto a otros indigentes que hizo que una persona tan joven como tú se fijara en él y tu compañero? Pues es lo que dice casi todo el mundo, todo el mundo dice, no era un vagabundo como otro cualquiera. Era quizás lo que decía en el documental, lo que dice Beatriz García Trillo, la pintora, que era esa mirada perdida, que parecía que miraba a un horizonte inexistente,
era como si un halo de misterio le recubriese, no hay una razón... Si hubiera mucho más detrás de aquella imagen, ¿no? Además, como sabía tan poco de él, sabía su nombre, estaba la leyenda esta de que era un multimillonario alemán que había venido de polizón en un barco. Entonces, como no había nada claro, eso era precisamente lo que atraía de él, el querer buscar respuestas a las preguntas que generaba. Vamos a hacer un poco la vista atrás, Javier. Año 2006, llega a Coruña. ¿Cuándo, no sé si es el verbo adecuado, se detecta la presencia de Julius en A Coruña? Bueno, yo lo detecté en 2006-2007 porque yo estudiaba en una biblioteca próxima, yo no trabajaba en La Voz de Galicia y me lo encontraba muy a menudo. Y tenía una manera de pedir dinero un tanto insólita, porque se ponía con un cartel que ponía así como 40 céntimos y se quedaba parado en medio de la calle Real como una estatua. Entonces me llamaba la atención, por un método de pedir dinero un poco nada convencional. En aquel entonces no podía sospechar nada de esto, o sea, era un tipo con una apariencia sana, pues el típico trotamundos que se ve en verano por ahí. Luego, con el tiempo, el mismo personaje que yo me había fijado en él, veo que empieza a degenerar, que empieza a aparecer con la piel pintada de negro, que empieza a cubrirse con harapos, hasta que llega un punto que yo creo que fue un poco el punto de inflexión, que fue que apareció desnudo en la playa. A partir de ahí empiezan a llamar a la policía, empiezan a meterse asuntos sociales por el medio, y Julius pasa a ser un tema de alarma social, porque no se metía con nadie, pero al mismo tiempo la gente... incomodaba mucho a la gente, No, y despertaba muchísima compasión en la gente que creía que tenía que ayudarlo, pero él rechazaba todo tipo de ayuda. O sea, era un problema muy grande de moral para muchísima gente. ¿Interviene en asuntos sociales? ¿Llega a intervenir? Sí, claro. Intervino en varias ocasiones. Intervino la policía local, la Policía Nacional, la Cruz Roja, lo llevaron un montón de veces al sanatorio psiquiátrico de Oza, pero nadie sabía qué podía hacer con él, porque la única manera de poder hacer algo con él es que un juez lo incapacitase y entonces poder entrar en un centro psiquiátrico. Lo otro solo había que hacerlo con su consentimiento y él no quería ningún tipo de ayuda. Tú te incorporas a la plantilla de La Voz de Galicia después de ese primer contacto visual con Julius y empiezan a aparecer en las páginas del periódico, bueno, con una periodicidad bastante constante, las peripecias de Julius. ¿Llegas a hablar con él? Sí, hablé en 2 ocasiones, vamos, lo que se pudo llegar a hablar. O sea, yo me acercaba a él en plan, ¿necesitas algo? No quiero nada. Él hablaba alemán, yo creía que era una especie de portugués, también hablaba algo de inglés, pero era muy difícil tener cualquier tipo de conversación con él. De hecho, yo supe que se llamaba Julius por una vecina que tenía a su vez una amiga que hablaba alemán. O sea, a mí directamente nunca pude establecer ese tipo de comunicación. Y la comunicación era muy breve, supongo, ¿no? Él era capaz de comunicar pocas cosas. Sí, no quiero nada, hacía así como gesto con la mano y abandonaba. ¿Cómo era su vida, Enrique? En esa época, se sabe un poco, dormía en la calle, supongo, o sea, ¿cómo era un día en la vida de Julius en aquella época? Hasta el punto que yo sé que yo por entonces tendría unos 16 o 17 años. Yo de las veces que me lo crucé era caminar y caminar. Siempre no le veías nunca parado. No creo recordarle ver nunca sentado, e incluso pedía dinero de pie. ¿Y comía? ¿Qué comía, por ejemplo? ¿Se sabe esto? Pues no lo sé. Dice al principio del documental una cosa muy graciosa, un hombre que dice que lo vio quemar corcho y comérselo, así que no lo sé. ¿Cuándo empezáis a reconstruir el pasado de Julius? Hay un momento en el que se impacta los coruñeses, digamos, con la presencia de Julius, pero se trata de empezar a responder preguntas que vosotros os hacíais, ¿no? Una vez que empezáis a responder preguntas, ¿qué descubrís? ¿Cuál es el pasado de Julius? Primero, ese mito de que era un ricachón que había llegado aquí se viene abajo, y ¿cuándo empezáis a tirar del hilo, digamos, y a descubrir exactamente quién es Julius? Bueno, pues yo creo que el paso más importante fue el contactar con Juan Carlos Fernández, que era un hombre vinculado a la Marina de Burela, y que con él hablamos, tuvimos unas palabras, unos comentarios bastante impactantes que se ven reflejados en la película, y después, ya una vez acabada la entrevista, le dijimos: nosotros queremos hablar con los padres, aunque sea para comunicarles lo del documental, pedirles algún tipo de fotografía, algún tipo de vídeo. Queremos que hables tú con ellos, porque al parecer tenía trato con ellos. Y efectivamente, al cabo de unas semanas nos dio el contacto del padre y pues le mandé un correo explicándole todo, porque a mí me intimidaba un poco, claro, vamos a hacer un documental sobre el hijo de una persona que no conocemos para nada.
y le mandé un correo explicándole quiénes éramos, por qué lo hacíamos, que nuestras intenciones eran buenas. Y pues luego le mandé un batiburrillo de preguntas de todo lo que se me ocurrió y respondió la mayoría, que era que era un chaval normal, pero que llegada a cierto momento, al vivir solo, pues o enloqueció, decidió tomar una vida diferente a la usual. A la convencional. Exacto. Habla de Juan Carlos Fernández, una figura importante, probablemente la persona que en Galicia mejor conocía a Julius, y tú en el documental también, lo vamos a ver enseguida, pero recuerdas una entrevista que a ti te impactó, que le hace nuestro compañero Pablo Portavales en la radio, en la que tú detectas que hay una historia ahí, ¿no? Sí, sí, fue, pues lo decimos en el documental, hablamos con esta persona que supuestamente conoce a Julius y lo que me esperaba yo pues era lo típico, que si andaba con harapos, que no, este llegó a tener una relación con él de 5 meses, fluida, en la que fue la persona que más indagó sobre su vida. Entonces, en medio de esa entrevista, pues empezó a hablar de que, pues no sé, de que era un estudiante brillante, que había sido campeón de una olimpiada de matemáticas de una región de más de 50.000 personas, y claro, después de estar 2 años tras él, encontrarte con estas historias, pues es lo mismo que cuando en el documental vi las imágenes de Julius de pequeño, o sea, se me puso la piel de gallina porque es de un momento que te obsesionas tanto con un tema que de repente, después de 2 años, llegan unos estudiantes y te traen un material que tú ni soñabas que existía y te da un El material, calambrazo. Franca, es verdad que es muy llamativo. ¿Cómo conseguisteis todo ese material tan abundante del Julius niño, del Julius adolescente? Hay incluso un momento en el que se le ve escuchando la música de su grupo preferido entonces, que era Snoop Dogg. ¿Quién os manda ese material? ¿Cómo conseguís ese material? Bueno, eso fue mediante el contacto de sus padres, que en una línea de correos electrónicos que mantuve con ellos, les acabé pidiendo, ya no aguantaba más, y les dije, mira, queremos poner, aunque no sea vídeo, queremos poner una fotografía de él de pequeño, aunque sea para poner al final del documental. Y su hermana, precisamente, Ana, nos mandó por Dropbox 20 fotos, 21 fotos, de las cuales están la mayoría en el documental. Y después nos mandó un vídeo de 1/4 de hora que hicieron un recopilatorio los padres del año 91 al año 94, desde que tenía 11 hasta que tenía 14 años. Y eso, pues muchas escenas con familiares que quisimos omitir para centrarnos única y exclusivamente sobre Julius. Pero aparecía eso, aparecía pues jugando, bailando con su familia, y un niño normal. Un niño normal, que es lo que convierte también en extraordinaria esta historia. Vamos a ver unos minutos de ese documental, en el que, por cierto, vamos a ver a Javier reproduciendo esa sensación que le produjo esa entrevista de este hombre, de Juan Carlos Fernández, el amigo de Julius aquí en Galicia, en esa entrevista con Pablo Portavales. Ich bin der Julius Lederer und möchte wissen, wer mich scheiße und wer mich nicht scheiße findet. Cuando conseguimos hablar con este hombre de Lugo, que lo conocía, fue Pablo Portavales, nuestro compañero de la radio, que lo entrevistó. Y aquella entrevista es una de estas entrevistas que la estás escuchando y sientes así no sé, como te da el calambrazo de que estás escuchando algo muy importante, ¿no? Vivir como él en la calle no se puede, hay que cumplir unas normas. Todos tenemos que cumplir unas normas. Vivir como él no, pero ayudarle era lo que teníamos que haber hecho. Simplemente vivía un poco al margen de la sociedad, vivía con otras costumbres, o sea, pero yo creo que no es motivo suficiente a lo mejor para, no lo sé, es un tema complicado, la verdad, es un tema complicado. Yo recuerdo que la estaba escuchando en casa mientras que hacía el desayuno y lo primero que hice fue llamar, oye, dame el teléfono de este hombre, porque nos contó cosas alucinantes, o sea, nos contó que, bueno, a través de la familia de él, resulta que Julius era un tipo que tenía una trayectoria académica impecable, o sea, incluso una persona súper inteligente, que, bueno, había ganado una olimpiada de matemáticas en toda una región de Alemania, y que en un momento dado le dijo a los padres que quería vivir solo y enloqueció viviendo solo y se echó a la calle en Alemania con temperaturas bajo cero. Sobre todo el más damnificado era él, ¿no? Porque no quería ningún tipo de ayuda
Y bueno, a la vista está que cuando se la prestaron o cuando intentaron hacer algo para su bienestar, finalmente acabó muriendo, ¿no? No sé las causas o no sé lo que tuvo eso de influencia en su muerte, pero probablemente mucho. Lo cual explica por qué algo que nos extrañaba a todos aquí muchísimo, que era cómo puede vivir este tío en invierno en la calle y no morirse. ¿Cree que un hombre tiene el derecho a vivir como decida, aunque sea en la calle? Difícil. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, esta pintora hizo este retrato de Julius, que también se convirtió en una figura casi icónica dentro de la ciudad de A Coruña, pero me interesa mucho la relación con los padres, que se está desvelando un poco por lo que vas contando, de esa, de esa decisión de facilitaros el trabajo, de mandaros material. ¿Cómo era la relación de los padres con Julius mientras Julius estuvo aquí? ¿Mantenían el contacto con él? Sí, según tengo entendido, no sé de qué manera, le hacían llegar dinero a algún cajero. No estoy totalmente seguro de esto, pero sé que de alguna manera contactaban con él e incluso vinieron a verle. Pero el temor que tenían era precisamente lo que dice Javier en el documental, habían intentado ingresarlo en Alemania cuando se echó a la calle, pero no lo consiguieron y temían que si insistían el tipo de demencia, de enfermedad o simplemente su manera de ver la vida, que le afectara de tal manera que perdiera la confianza en ellos. ¿Tú qué crees? ¿Que los padres pasaron de un problema que tenían o que simplemente dejaron que Julius actuara con la libertad que él reclamaba, aunque fuera poco convencional su forma de vivir? No daba la sensación de que pasasen de él, pero al mismo tiempo chocaba mucho desde el canon de familia que podemos tener en España, el comportamiento de ellos. Por lo que decía Juan Carlos Fernández, que es el que tuvo también una relación fluida con los padres, ellos llegaba un momento que se veían superados por la cuestión, hasta el punto de que, bueno, preferían que viviese así y estuviese vivo, que no que se muriese. Sí, porque creo que de vez en cuando recibía una llamada telefónica en la que Julius les decía que estaba bien. Vamos. Claro, Servicios Sociales en Coruña, lo primero que averiguó es que este hombre recibía dinero periódicamente, que antes de degenerar la historia como degeneró, de hecho alguna vez dormía en pensiones, se aprovechaba para ducharse, pasearse y luego se volvía a echar a la calle y empezaba a pedir dinero cuando se quedaba sin dinero. Y él tenía relación con los padres y parece ser que es que lo que le contaba a los padres es que él estaba muy bien aquí, que la gente lo trataba muy bien, que había mar, que era algo que le gustaba, y luego el hecho de que había buen clima. Comparado con Alemania. Comparado de donde venía, ¿no? Porque claro, y él, después de estar a temperaturas bajo cero, estar en Coruña, en la calle Real, en un soportal, para él era un portal de estos típicos de la calle Real, que era donde solía dormir muchas veces, para él era una temperatura... Incluso en la playa, hay alguna fotografía también que se publicó en el periódico, ¿no? En la playa, con una sensación casi placentera, ¿no? De estar disfrutando de la temperatura del sol. De hecho, él era acostumbrado mucho a, de vez en cuando, pues se plantaba, sobre todo en las puertas de los supermercados, porque era donde aprovechaba para comprar algo. Le llevaban la comida afuera para que no entrase por culpa del dolor que desprendía, y se solía plantar así como, no sé, como si se llenase de harapos, era como si se quisiese proteger del sol, una cosa así, y se podía quedar plantado 2 o 3 horas allí, como disfrutando estando allí sin más, parece que tenemos la necesidad de estar haciendo cosas permanentemente. Exacto. Y él no tenía esa necesidad, ¿no? En un momento determinado Julius deja Coruña, ¿por qué? Pues eso es una pregunta a la que no te puedo responder, porque simplemente empezó un éxodo de ciudad en ciudad hasta que acabó en donde acabó, en Lugo. Yo, es lo que te digo, lo que sé de él, que lo veía caminando todo el rato. Era, pues eso, un trotamundos. Al fin y al cabo, un vagabundo es alguien que no deja de ir de un lado para otro, viviendo como puede. Probablemente él se fue de Coruña por el acoso sistemático que tenía, porque llegó un momento que es que estaba todo el mundo llamando a la policía, era un problema muy gordo. Y yo creo que, pienso que se debió de agobiar y empezó a andar por la avenida Alfonso Molina en dirección a Culleredo. Se puso a andar como el de la película, el Street. Sí, empezó a andar y apareció en Culleredo. O sea, no creo que haya podido coger un autobús para llegar a Culleredo. Y fue así evolucionando, y yo creo que era una huida de ese acoso en el que estaba en Coruña, porque pasó, desde el momento que salió en prensa y de que se planteaba pues qué le pasaba a este hombre, pues empezó la gente cada vez a llamar más a la policía, a llamar más al periódico para que nos ocupásemos del tema, y nadie sabía lo que se podía hacer. Porque en el periódico era una presencia constante, que se convirtió en un argumento informativo permanente. A mí no sé, son de estas cosas que te dejan alucinado, de ver cómo una persona
siente tanta compasión por alguien que no conoce de nada hasta el punto de... Yo conozco una vecina de la Plaza Santa Catalina que le compró, fue a Zara, le compró ropa interior, una camisa y se la fue a llevar y él se la rechazó. O sea, ¿hasta qué punto puedes llegar a ese nivel? Y luego me llamaba a mí por teléfono que por favor, pero además era desesperada, ya, haz algo que, que lo van a matar. Bueno, tenemos más fragmentos de ese estupendo documental, El mundo tras Julius. Vamos a verlo. Con los padres de Julius contacté pues, a través de Facebook. Yo tengo un perfil y ahí, como me gusta mucho la fotografía y cuelgo fotos de mis viajes y cosas así, hice un reportaje de Julius de 20 y pocas fotos y las colgué en Facebook esperando no solo que lo viese la gente, sino esperando que los padres, allá donde estuvieran, pudieran verlo. Y así fue. Acabaron viéndolo y los padres veían, cada vez que yo ponía alguna foto de él, lo veían en internet. Yo contacté con ellos por email diciéndole las calamidades que pasaba su hijo por aquí, las cuales ya eran conocidas por los padres. Porque ya en Alemania, sus 5 primeros años de vagabundo, digamos, estuvo igual, con temperaturas de -15, -20 bajo cero. Cuando se vino aquí, a Coruña, su primera ciudad en España, él ya había estado desde los 18 a los 26 llevando ese mismo estilo de vida en Alemania. Y contacté con los padres, le mandé ese email, una vez que tuve su email, le mandé un correo contándole todo cómo estaba, que el hijo podía morir de un momento a otro porque dormía en la carretera, y los padres dijeron que lo sabían pero que no podían hacer nada, que su hijo había perdido la confianza en ellos una vez que intentaron encerrarlo en Alemania, y que si venían aquí otra vez a encerrarlo, ellos tenían miedo de que el hijo ya desapareciese para siempre. Entonces preferían tenerlo con una llamada cada 20 o 30 días, como estaba siendo regular, a no tenerlo. Y esa fue la explicación que me dieron los padres. Cosas que se están contando en la mesa esta noche. Fundamental el testimonio de Juan Carlos, supongo, ¿no, Enrique? Por supuesto, es el clímax del documental, además del epílogo, que es donde intentamos reunir todas las conclusiones. Que hay entrevistados que hasta concluyen con un no sé qué se podría haber hecho. Algunos escuchamos, la pintora, por ejemplo, también se plantea que probablemente no teníamos que haber intervenido en esa decisión. Juan Carlos Fernández aparece a través de La Voz o de Radio Voz. Sí. Lo localiza Pablo Portavales, es así, sí. ¿No? ¿Y cómo contacta Pablo con él? Pues la verdad es que me imagino que habrá sido a través de la delegación de Lugo, bueno, de si la no, Pablo información que se hicieron allí. Cualquier explicación. Yo sé que yo no conocía a ese hombre de nada y de repente lo vi aquel día y me puso la piel de gallina lo que dijo. Y a partir de ahí dije, este es el hombre de... Bueno, la peripecia de Julius Lederer acaba en Lugo. ¿Por qué acaba internado en Lugo, Enrique? Me imagino que será por una decisión que se tomó, que fue la que en un principio se tomó en Coruña, que no se llevó a cabo, que es que se ordenó una detención para internarle. Sin embargo, la jueza a cargo del caso dijo que no era necesario, que era un hombre perfectamente cuerdo. Sin embargo, en Lugo se debió de considerar lo contrario y pensarían que estaría mejor interno en un psiquiátrico. ¿Cuánto tiempo aguantó en ese psiquiátrico? 2 meses. 2 meses. Y Javier, ¿qué se supone que pasó en esos 2 meses? Porque hay más preguntas que tienen que ver con la muerte de Julius, un hombre que llevaba muchos años viviendo aparentemente en unas condiciones muy duras y que 2 meses después de ingresar en un centro se muere. ¿Qué se supone que pudo pasar en esos 2 meses? Hay una nube de misterio porque nadie ha contestado esa pregunta. De hecho, en el documental estos chicos hacen la pregunta y lo que se encuestan es que le cuelgan el teléfono. Juan Carlos Fernández, el hombre de la Marina Mercante de Burela, habla abiertamente de que Julius contrajo allí una enfermedad que es la potomanía, que es beber excesivamente agua. Estamos hablando de 20 litros al día. Claro, de entre 15 y 20 litros al día, y que eso fue lo que le pudo causar la muerte. En esto hay que tener en cuenta un dato, porque, bueno, según me han comentado a mí psiquiatras, la medicación que se les da a los esquizofrénicos, en el caso de Julius se le había diagnosticado una esquizofrenia mal curada, puede aumentar la sensación de sed. Con lo cual, normalmente se le hace un control hídrico a los pacientes para que no beban de más. ¿No? ¿Qué pasa? Que si aquí realmente bebía entre 15 y 20 litros diarios de agua, algo falló. No se sabe si la bebía porque se la administraban en botellas, la bebía el del grifo directamente, pero o sea, insisto, si esto es verdad, porque esto lo está diciendo Juan Carlos Fernández, que dice que se lo dijeron gente del propio hospital de Lugo. Si esto es verdad, pues ahí tuvo que pasar algo y ahí algo falló. Se muere Julius, ¿y qué pasa con Julius? ¿Quién se hace cargo del cadáver de Julius? ¿Cómo es el final definitivo de Julius? Vienen los padres aquí
y por su propia decisión de los padres deciden incinerarlo a Julius. Y se llevan la urna con los restos de Julius a Alemania, que volverán aproximadamente 3 semanas, un mes más tarde, a echar en la playa de La Marosa. Las esparcieron aquí, las cenizas de Sí. Julius Federer. ¿Creéis que era feliz, Julius? Desde luego, no sé si era feliz o no, pero es complicado. Es complicado porque si está en la calle y no se muere en 6 años, y por decisión propia, en teoría, ya sea una enfermedad, ya sea que lo haya decidido así, no puede estar mal. Y si aguanta 2 meses solamente encerrado en 4 paredes, por algo será. ¿Y tú, Javier, que tuviste la ocasión de tener un contacto próximo con él, crees que era un hombre feliz? Hombre, yo lo recuerdo sonriendo muchas veces. Sonriendo. Estar solo, sonriendo, mirando al vacío. Claro, una persona con la mente tan nublada como la tenía este hombre, es que no sé hasta qué punto esa sonrisa es una locura o es algo que responde a un sentimiento de felicidad. Pero en cualquier caso no transmitía agresividad, transmitía paz, transmitía tranquilidad. Transmitía paz y, o sea, esto de soy un ciudadano del mundo, yo no me meto, era el retrato de lo que tú podías ver al verlo. La verdad es que en ningún momento, en toda su peripecia que estuvo en Coruña, yo solo tuve constancia de un incidente con él en un supermercado porque había tirado unas latas de una estantería como me puede pasar a mí cuando y se puso nervioso y empezó a bracear y tiró más. Pero vamos, es el único incidente del cual yo tengo constancia, aparte de, bueno, de eso, de que prendía fuego para calentarse las manos o para pintarse la cara. Sí, porque iba tiznado además, claro, es otra de las características. Pero no era un comportamiento violento en ningún caso, vamos, de hecho... Ni transmitía que estuviera sufriendo él, es decir, no te transmitía que él estuviera mal, ¿no? No, transmitía eso, paz, tranquilidad y de vez en cuando incluso eso, en las fotos que salen en el documental hay alguna imagen que se le ve riendo. Sonriendo. O sea, que... ¿Cuál es la lección más importante que habéis sacado de este trabajo, Enrique? Quizás además de la complejidad del caso, quizás lo opresora que ha llegado a convertirse la sociedad en la que vivimos, que se han establecido unos cánones que en teoría eso es ser bueno y si se hace lo contrario eres un degenerado, un vagabundo o te gusta estar sucio y lo que sea. Simplemente cualquier persona que viva diferente a cualquiera de nosotros en una casa con una familia, tenemos que casarnos y tener hijos y un trabajo, un coche, y cualquiera que no haga eso es alguien raro o alguien con el que no debemos juntarnos. Y si se quiere vivir así, ¿por qué no? Hasta el punto en el que no haga daño, claro. Lógicamente, hay soluciones para todo. Si quiere una Coca-Cola Julius y se la pueden llevar afuera en vez de entrar adentro del supermercado para que no huela mal y que no moleste a la gente, ¿por qué no se va a hacer? Aceptar la diferencia, aceptar que se puede vivir de otra manera, ¿no? Exactamente. Comentábamos antes de empezar que justo coincidiendo con el final del juicio del Prestige, yo conociendo un poco la peripecia de Julius Lederer, recordé a otro alemán que también formó parte de la realidad gallega durante muchísimos años, que convivió en este caso con una localidad muy pequeñita que es Camelle, en la Costa da Morte, que era man, que también decidió vivir de una forma no convencional, fue aceptado en este caso por la comunidad sin ningún problema y que también tuvo un final bueno, asociado al Prestige, ¿no? Yo no sé si tienen alguna similitud los personajes, ¿no? Sí, bueno, da la sensación de que, aunque está esto de la potomanía, a mí siempre me transmitió la idea de que este hombre murió de pena, encerrado en 4 paredes cuando él lo que buscaba era espacios abiertos y fijaros que siempre recorrió por ciudades con mar. Y eso para mí indica que él, en su locura, lo que buscaba era eso, y de repente verse encerrado en 4 paredes, obligándose a duchar todos los días, con un con el régimen casi marcial que puede haber en un hospital psiquiátrico. Un hospital psiquiátrico que te levantan a las 7 de la mañana, te dan la medicina, no sé qué, pues yo creo que él tuvo que morirse de pena. Hay una interpretación un tanto poética de la madre de Julius, que dice que el tema este de beber agua venía por el deseo de purificarse él, en el sentido de que la medicación no le hiciera daño, ¿no? O sea, de liberarse de la medicación de la química que con la cual cambiando. Estaban esclavizando. Ajá. Hombre, no sé hasta qué punto eso es cierto, bueno, pero sí que entiendo que una persona que llevaba, pues no sé, 10 años podía llevar en la calle,
meterse en un régimen tan estricto como el que puede haber en un hospital psiquiátrico, le tiene que dar la No, es muy vuelta. llamativo que una persona sobreviva durante tanto tiempo en esas condiciones que para los convencionales eran invivibles y que en 3 meses, supuestamente en un entorno controlado, se muere. Creo que eras tú, Enrique, que me contaba antes de empezar también que hay una figura muy simbólica a la que la madre recurre también, creo que cuando esparcen las cenizas, la imagen de un pájaro, ¿no? ¿Cómo era? Al final, es lo que te contaba, a mí me encanta que la gente se quede hasta el final de la película, se coma los créditos y al final siempre haya una sorpresa. Y quisimos poner una sorpresa, que es una declaración de una última pregunta a Juan Carlos Fernández, que es que ¿por qué esparcieron aquí las cenizas? La declaración, o sea, la respuesta que más nos esperábamos era pues porque vivió aquí sus últimos años, porque fue el lugar donde murió, etc. Y al final, al parecer, cuando estaban esparciendo las cenizas, echó a volar un pájaro y Volcker, su padre, sacó una foto y le mandó una foto a Juan Carlos Fernández y le dijo: ahora Julius ya es libre. Bueno, pues creo que no podemos acabar de mejor manera. Sea como sea, esta es la perspectiva y la idea que tienen los padres de un espíritu libre que al final se convirtió en pájaro y decidió seguir con su vida. Enhorabuena por el trabajo, por detectar que en esta historia había una historia de verdad, por todo ese simbolismo que encierra la figura de Julius, y enhorabuena por esa reflexión, esa lección también que habéis sacado de que efectivamente cuando te sales de la convención pues probablemente tengas un problema. Enhorabuena también a ti, Javier, por tu trabajo como periodista. Y nada, y a seguir, que sois muy jóvenes, o sea que vendrán más Julius, supongo, ¿no? No sé si más Julius, pero esperemos que sea el primer proyecto de muchos, tanto por mí como por Pablo. Pues enhorabuena una vez más, de verdad, Enrique, Muchas Pablo. gracias. Javier, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta vamos a hablar, por ejemplo, del Prestige, que como saben, hoy concluyó el juicio, pero también de muchas otras cosas, entre ellas de Luis Bárcenas, inevitablemente. Hasta ahora.